Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. Vamos a leer la palabra, a la gloria de Dios. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Padre, te rogamos que tú nos hables por tu espíritu en esta tarde, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Entrar en el libro de Apocalipsis no es fácil. Aunque muchos entran y hablan, se meten en el capítulo 13, empiezan a hablar de la bestia, empiezan a componer con Daniel, hacen muchas conjeturas de corte profético, pero yo por ejemplo, no me gusta hacer eso. Y respeto el que haga otra cosa, porque el libro de Apocalipsis, aunque es de corte figurativo, pero tiene su orden. Capítulo 1, capítulo 2, así escribió el apóstol Juan, ¿vale? Entonces, la palabra Apocalipsis viene del griego apokalupto, que significa revelar, descubrir, manifestar, quitar el velo. Eso significa apocalupto. Ahora, este libro es un libro que como finalidad tiene revelar a Jesucristo. Y muchos, malentendiendo o malinterpretando un poco el sentido de este libro, creen que es una revelación de los tiempos finales. Pero la sustancia no es en sí los tiempos finales, es que Jesucristo, la revelación de Jesucristo es la que pone fin a los tiempos. Por eso la sustancia del libro, el eje, es la revelación de Jesucristo. Y si no queremos tener una revelación genuina de Jesucristo, entonces no debemos tener ansia ni deseo de conocer lo que va a pasar. Porque muchos quieren meterse ahí con un deseo de saber futurología. Y eso es parte del ocultismo que hay en cada corazón. Ese esoterismo, que es como un burbujeo de saber los acontecimientos. ¿Usted por qué se cree que la gente va a los brujos, a los hechiceros, a los ocultistas? Porque tienen deseo de saber futuro. La iglesia debe de saber futuro, ¿pero por qué? Porque debería amar la revelación de Jesucristo. Esa es la sustancia del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis se escribe en base a que Dios empieza a culminar, porque ya empezó, la revelación de Dios empezó desde el principio, pero ahí ya la está acabando. ¿Cómo? La está acabando como la empezó, porque la revelación de Dios la tiene Jesucristo. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible. El apóstol Pablo nos revela a Jesucristo y a este ¿qué? Crucificado. Pero el apóstol Juan nos revela a Jesucristo y nos lo revela como resucitado y ascendido y glorificado. Esa es la revelación del libro de Apocalipsis. Ahí lo dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Había cosas que ni el mismo Señor, por causa de la sustancia en la que se metió, porque Jesucristo, eso es un misterio. Perdón. Dice Pablo, grande es el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne. Entonces es uno de los misterios más grandes que hay. Pero cuando Dios se manifiesta en carne, vemos claramente la literalidad de esa manifestación de Dios en carne, de toda su humanidad, que hubo un momento donde Jesucristo dijo, el día y la hora nadie lo sabe, ni aun el Hijo, ni los ángeles de mi Padre. ¿Cómo? Perdona, tú eres Dios. ¿Y tú no sabes? No. Se metió en carne. Para que ustedes vean el trasfondo del asunto de lo que significa que Dios se manifestara en carne. Y que tuviera que abrir un camino nuevo y vivo que no existía por causa del pecado nuestro. Entonces, cuando hablamos de la revelación de Jesucristo,
Estamos hablando de que esta profecía, porque dice, bienaventurado el que lee, dice, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios, el testimonio de Jesucristo, y bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Vamos un momentito nada más, un segundito. Apocalipsis 19:10. Apocalipsis 19:10. 19:10. Juan está recibiendo toda la revelación. Y un ángel se lo está mostrando todo. Y dice ahí, versículo 10. Apocalipsis 19 dice, yo me postré a sus pies para adorarle. Era tanta la revelación que estaba recibiendo que empezó a adorar al ángel que se la estaba mostrando. Y dice, y me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los que retienen el testimonio de Jesús. Mira cómo el cielo ve las cosas y como los ángeles se sujetan al dictamen que Dios le ha dicho. Los ángeles dice que se consideran consiervos nuestros y de todos los hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Y dice después ahí, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando una persona tiene el testimonio de Jesús en su vida por el espíritu, tiene el espíritu de la profecía. O sea, en otras palabras, no hay profecía que venga de parte de Dios que no te revele a Jesucristo, porque Él es el espíritu de la profecía, el espíritu de Jesús. O sea, toda profecía que venga a tu vida, ya sea de palabra, de sueño, de interpretación, lo que quiera, que no revele a Cristo, lo tiene que poner entre comillas porque puede ser de dudosa procedencia. Porque cuando viene de parte de Dios, viene para revelarte ¿a qué? A Cristo. Apocalipsis es un libro que revela a Jesucristo. Pero a Jesucristo resucitado, lo voy a repetir, ascendido y glorificado como el único digno de hacer juicio en esta tierra. Esa es la base del libro de Apocalipsis. Revelar la revelación de Jesucristo. Que Dios se la dio a su siervo Juan. Si tú sigues leyendo, porque yo me voy a parar ahí, si tú sigues leyendo te das cuenta que el que está hablando con Juan es un ángel que viene directamente de parte de Jesús, y ahora dice toda la descripción de cómo era Jesús, y ahora Jesús le dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel, y ahora empieza a tratar con las 7 iglesias. ¿Quién es el autor del libro de Apocalipsis? Es Jesús. ¿Y quién es el escritor? Es Juan. Jesús dictaba y Juan escribía. Lo mismo que el escritor del libro de Jeremías es Baruch, pero ¿quién es el autor? Es Jeremías. ¿Por qué? Porque Jeremías dictaba y Baruch escribía. Le escribía a los ángeles, que son ángel viene del griego ángelus, que es mensajero, o sea, el que traía el mensaje en cada iglesia. Muchos dicen los pastores, pero no literalmente pone pastores, pone ángelus, que es la persona encargada de traer el mensaje de parte de Dios. Si el mensaje de parte de Dios, o la profecía, como muchas veces se le dice, porque la profecía es la administración, la palabra, no revela a Cristo, podemos decir tranquilamente que es de dudosa procedencia. ¿Por qué? Porque toda la profecía, cuando es expuesta, tiene que traer exhortación, consolación y edificación a ese alma cuando le revela a Cristo. Cuando a ti se te revela Jesucristo, produce en tu espíritu exhortación, consolación y edificación. Porque esas son las premisas que tiene el Espíritu. Edificando a su iglesia. ¿Quién edifica la iglesia? Jesucristo mismo por su Espíritu. Él lo dijo antes de irse, yo edificaré mi iglesia. Tenemos que entender eso. Porque si no,
te empiezas a dejar un poquito de llevar por los copas, por los sellos, por las trompetas, la bestia, el anticristo, el falso profeta. Y al final tenemos todo ese escenario que parece que podemos hacer más bien una película de Steven Spielberg, que es la revelación de Jesucristo. Es más, mucha gente en la iglesia ni siquiera sabe que el libro de Apocalipsis significa que Dios descorre la cortina para que veamos a Jesucristo en el tiempo final ya acabado. Creen que Apocalipsis significa fin de los tiempos, tragedia, que no es que no vaya acorde, pero que no significa eso. Entonces, ¿querés meternos en este libro pasando por alto la revelación de Jesucristo? Es entrar en este libro por la puerta de atrás. Porque en el versículo 1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestarlo a sus siervos. ¿Os acordáis cuando el Señor resucitó y se les estuvo apareciendo durante 40 días a los discípulos? Con pruebas indubitables. ¿Sabéis lo que significa eso? No había duda, era Él. Y dice la Biblia que no se le apareció a todos, sino a los que Dios ya había de antemano preparado para que se les manifestase, pero no a todos, porque no era tiempo de su manifestación. ¿Me entienden, no? Y entonces le dicen ellos, claro, a ellos se les manifestó y lo vieron resucitado. Y como ellos, el calendario profético que tenían era el que le dio el ángel Gabriel, acordaros, a Daniel cuando estaba en Babilonia, que empezó Daniel a clamar porque se habían cumplido 70 años y todavía el pueblo estaba allí. Dijo, esa es la revelación genuina. Alguien que tiene revelación de Dios es porque está plantado en la profecía. El pueblo cautivo, 70 años dijo Jeremías, y todo el mundo tan tranquilo, y Jeremías dijo, no, la palabra de Dios dice, Jeremías dijo, 70 años íbamos a estar cautivos. Y empezó ¿a qué? A ayunar y a orar a Dios. ¿Sabéis por qué Dios no se está moviendo en este tiempo? Por la falta de revelación de la profecía. Porque si la iglesia conoce a su Dios y conoce la profecía, le tiene que reclamar a Dios lo que Dios ha prometido y lo que Dios ha escrito a través de sus profetas, a través de los salmos y a través de la ley. Porque Jesucristo cuando vino a darle cumplimiento a los profetas, a los salmos y a la ley. Y Daniel entró a hablar con Dios en base a la revelación que tenía de Dios. Hoy queremos revelación, pero eso te va a traer responsabilidad. La revelación lo que te hace es que te acerca a Dios. ¿Para qué? Para que puedas estar más cerca de Él para reclamarle. Pero tenemos revelación y ahora cuando entramos adelante de la presencia de Dios, no usamos esa revelación. No hablamos con Dios en base a esa revelación. ¿Por qué? Tenemos entonces que ponerle comillas y decir, ¿de dónde procede la revelación que yo tengo? Porque si procede de esta profecía, yo puedo pararme delante de Dios y empezar a hablar con Dios en base a la revelación que Él me ha dado. Porque para eso Dios ha descorrido la cortina. Acordaros que estuvimos hablando el otro día de quién os embrujó. El Señor nos descorre la cortina para que veamos claramente y han venido otros y nos han vuelto a echar la cortina. El libro de Apocalipsis tiene prioritariamente dos propósitos. Uno, revelarle a Cristo a la iglesia, la revelación de Jesucristo a la iglesia, manifestada en las 7 cartas a las 7 iglesias del Asia. Y otro es la revelación de Jesucristo al mundo. Las 7 iglesias del Asia Menor representan 7 iglesias literales que había, que el apóstol Pablo abrió en aquel tiempo, pero representan también la historia de la iglesia a lo largo de la cristiandad de estos 2000 años y a lo largo y ancho de todo lo que es el globo terráqueo. El trato de Dios con su iglesia. Y si vamos a entrar en las epístolas, Dios mediante, espero que sí, vamos a ver cómo Dios se le define a cada iglesia y le da el testimonio exacto de quién es Él. Se pone a manera de título. A una le dice, el testigo fiel, le dice. Estaba escrito de él que iba a ser testigo fiel. El candelabro, ¿me entiendes? A cada uno le da el amén. Todos son títulos.
que ostenta el mismo Cristo. Pero después la iglesia no puede decirle, Señor, tú eres el testigo fiel. Tú has dicho, Señor, tú eres el que había de venir. No habla así con Dios. Muchas veces estamos, yo, ¿qué? No hay revelación. No hay base. No hay autoridad. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, y el espíritu de la profecía es revelar a Cristo. Juan 5:39 dice que Jesucristo, hablando con los fariseos, les dijo, erráis ustedes mucho en las escrituras. ¿Por qué? Porque a ustedes os parece que en ella está la vida eterna, pero ellos dan testimonio de mí. No estudiaron bien las escrituras, porque si la hubieran tenido bien estudiada por el Espíritu, cuando Jesucristo se apareció, hubieran entendido que lo que las escrituras apuntaban era el Mesías, estaba metido en Jesús de Nazaret y que eso encajaba. Eran la misma cosa. La escritura, a manera de letra, cogió vida y cuerpo en Jesús de Nazaret. Esa es la revelación de Jesucristo. Ellos no la tenían. Pero fíjense una cosa. Hoy muchos de nosotros tampoco la tenemos. Y eso sí que es un problema. Porque Israel le falló a Dios. Israel tenía la encomienda de parte de Dios de ir a todas las naciones a llevarle la Torá al mundo entero. Y decirle a las naciones que se arrepintieran de su politeísmo, porque tenían muchos dioses, que se volvieran al Dios verdadero, al único Dios verdadero, y que abandonaran la idolatría, que se arrepintieran y se tornaran. Israel nunca hizo eso. Le falló a Dios. Y en lugar del fallo de Israel, ¿quién entró? La iglesia, reemplazando como pueblo de Israel, entró la iglesia, compuesta por judíos y por gentiles. Pero ¿qué pasa? La iglesia también le ha fallado a Dios. Le hemos fallado a Dios. Porque la revelación de Jesucristo tiene un propósito. La revelación de Jesucristo tiene un propósito. Y es dar a conocer a Cristo. El apóstol Pedro dice que la profecía no es de interpretación privada. ¿No? Dice que los santos hombres de Dios escribieron inspirados por el Espíritu Santo. Y que la profecía más segura que existe es esta. Que es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, a la cual hacemos bien, ¿no? Cuando la estamos mirando. Esa antorcha es la revelación de Jesucristo. Que empieza cuando la iglesia empieza a anunciar a Jesucristo crucificado y a Jesucristo resucitado. Que son dos operaciones de una misma persona. Si la iglesia no se hubiera detenido en ese proceder, hoy el mundo no estaría en oscuridad. Pero no solamente la oscuridad está afuera, se han metido dentro de la iglesia. Porque han cogido esta profecía y le han dado una interpretación privada. Y no se han agarrado de la antorcha, que es Jesucristo mismo. Antes que viniera Cristo, vino Juan el Bautista, ustedes lo sabéis, ¿no? Y Jesucristo le dijo a los discípulos de Juan el Bautista, les dijo, él era antorcha que ardía y alumbraba. Y ustedes por algún tiempo refugiasteis en su luz. Pero cuando llegó el tiempo que dijo Juan, yo no, él. O sea, en otras palabras, él va a ser la antorcha. La antorcha que arde y alumbra es Cristo. Si no revelamos a Cristo en nuestras palabras, en nuestro testimonio, en nuestro verbo, en nuestra predicación, no estamos conectados a la revelación. Ustedes escucháis muchos mensajes, muchas predicaciones, ¿vale? Yo no digo que no, sí, pero están predicando a Cristo. Sino que lo que nos da vida es cuando nos revelan a Cristo. Si es la única encomienda que tiene la iglesia, revelar a Cristo.
¿Cuándo entonces los hombres le dan su interpretación privada? Cuando hablan de su denominación, cuando hablan de su doctrina, cuando hablan de su pastor, cuando hablan de su iglesia, cuando hablan de todo lo que hablan, menos de Cristo. Interpretación privada. ¿Qué trae eso? Oscuridad. Y ahora en medio de esa oscuridad se meten en Apocalipsis. Le dijo Jesucristo a los discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? Le estaba preguntando a ellos que qué decían allá afuera de él. Entonces se animaron, Señor, dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Eso están diciendo de mí? Otros dicen que tú eres el profeta, que eres Elías, Jeremías. Y Jesucristo, y ahora le cambia. Le gira la pregunta y dice, ¿y ustedes? ¿Quién dice ustedes que soy yo? Silencio sepulcral. Y habló uno, y no lo pudo hacer por él mismo. Dice, tú eres el Cristo. ¿Y qué le dijo Jesús? Le dijo, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú acabas de decir no te lo puede revelar carne ni sangre. Ha sido mi Padre de arriba. Mira la palabra que usa. Te lo reveló mi Padre. ¿Quién le está revelando al apóstol Juan lo que le está revelando? El Padre a través de Jesucristo le está revelando. ¿Entendéis? Si no hay revelación, si el carrete está en oscuro y no hay revelación, la película no sale. En nuestras vidas no hay revelación de Jesucristo. Porque eso es por revelación. Porque esa revelación solo la tiene el Padre y nos la inyecta a nosotros por el Espíritu. Si no, la revelación es religiosa. Y al ser religiosa, no estamos entonces actuando correctamente. Porque no tenemos entonces propiedad, ni autoridad, ni criterio a la hora de oficiar a Dios. Esto es un oficio. El sacerdocio es un oficio. Y yo muchas veces se lo digo a los hermanos, por ejemplo, hermano, cuando tú vayas a mandarle un texto a un hermano o vayas a hacer otra cosa, mira, que te lo diga el Señor. No coja, es que se ha metido tanto últimamente con la tecnología. Versículo para arriba y versículo para abajo. Como si esto fuera... Claro, nos han puesto este juguetito en las manos. No vale nada. Tú te sientes bien porque estás compartiendo la palabra de Dios, pero no hay revelación, no hay dirección. ¿Y si Dios te pide cuenta? Estamos saturados, pero no hay revelación. Hay saturación de datos, de información, de conocimiento, pero seco. ¿Y qué pasa? Eso al final evoca en que la última iglesia, que es la de la Odisea, el Señor le dice, tú te ves que tú estás rica, que tú no necesitas de nada, y tú no te estás viendo como yo te veo y como estás en realidad. O sea, la iglesia de este tiempo que está aquí abajo, nos tenemos que meter todo, porque es que somos nosotros, la iglesia de la Odisea. Está como la merluza cuando tú la metes en el congelador, con los ojos abiertos pero que no ve. Disecada. Es la iglesia de la Odisea. Y entonces el Señor le tiene que meter un tratamiento fortísimo. El tratamiento más fuerte de las 7 iglesias. Compra de mí oro refinado. Ahora tenemos que ir a la sustancia de la Escritura. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Le dijo Pedro. ¿Y tú quién dice que soy yo? Yo te pregunto a ti ahora, vamos a poner así y tú te cogen frío y estás... Bueno, Señor, tú eres el Cristo. Aquí tenemos nosotros la cartilla más que trillada y muchas veces actuamos religiosamente. ¿Está bien? Yo te digo, hermano, ¿quién es Cristo? Y tú me dices, ¿Cristo esto? Hermano, ¿tú tienes testimonio del Espíritu? Sí, el Espíritu de todo eso. Vete a la oración tú solo y allí Dios va a ver si tú tienes revelación de él o no. No delante mía.
Es la oración donde tú te metes con Él. Él sabe hasta dónde tu revelación y tu fe y tu crédito ha llegado. Se demuestra en la soledad. Y si tú en la soledad estás reclamando correctamente, como dice la palabra, con la puerta cerrada, sin darle cuentas a nadie, solamente delante de él, dice, tu Padre que ve en los secretos te va a recompensar en público. Te va a recompensar en público. La promesa que Dios le hizo a David es que vendría de su simiente uno que se sentaría en su silla y ese reinaría sobre toda la tierra. Alguien de la dinastía y de la corona de David. Y cuando vino como la simiente de la mujer que tenía que ir a la cruz y tenía que morir. Y es la promesa a Abraham. El pueblo de Israel no entendía porque estaba esperando a David y la simiente de David. Y vino la promesa a Abraham. Falta de revelación, porque en la misma persona se cumplen las dos profecías. O sea, la promesa de Dios está encerrada en Cristo, pero uno es para el pueblo de Israel y otro es para toda la humanidad. El evangelio del reino y el evangelio de la gracia. El evangelio del reino y el evangelio de la gracia. Entonces cuando Jesucristo resucita, le dicen los discípulos, maestro, ¿vas a restaurar a Israel ahora, en este tiempo? ¿Por qué? Porque ellos tenían la revelación de que vendría un hijo de David y se sentaría a gobernar sobre el mundo entero. Y la profecía que ellos tienen, en cuanto a las 70 semanas de Daniel, era que cuando viniese el Mesías y muriese, ya comenzaba el reino, el milenio. 70 semanas están dictaminadas sobre tu pueblo. Lo que ellos no tenían la revelación es que Dios había reservado un tiempo extra de paréntesis entre la semana 69 y la 70, que es la que están viviendo. Que eso Dios se lo revela al apóstol Pablo, que es el tiempo de la iglesia. Y dice que esto es un misterio que estaba oculto desde antes, pero que ahora es dado a conocer por sus siervos, los apóstoles y los profetas. Por el Rúa, por el Espíritu, es que se revela Jesucristo y las intenciones de Cristo. Entonces, como a Jesucristo le preguntaron eso, le dijo, no toca a vosotros saber los tiempos y las ocasiones que, ¿qué dijo? Que el Padre puso en su sola potestad. Porque a ellos como judíos le pertenecía y le pertenece 1000 años reinando en la tierra con Jesucristo como rey y la nación de Israel, porque ahí es donde tenemos que... Así, la nación de Israel, Dios la va a honrar como una nación predilecta sobre toda la tierra. Porque Dios le prometió a Israel que haría eso. Y un descendiente, ya que Israel ya que Jacob al morir dijo que de Judá vendría el libertador. El rey. Jesucristo tiene la triple corona. Él es profeta, es sacerdote y es rey. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la finalidad del libro de Apocalipsis es entender el fin de los tiempos. El fin de los tiempos. Porque la palabra fin tiene dos significados. Una es fin literal, cesó los tiempos. Y fin de finalidad. ¿Qué finalidad tiene Apocalipsis? Revelar a Jesucristo, porque cuando Él se ha revelado, entonces Él vendrá y acabará con todos los tiempos. Y establecerá un tiempo nuevo. Y en base a esa revelación tenemos nosotros que hablar con Dios. La iglesia tiene la doble referencia de la revelación. Una es la promesa a Abraham y otra es la promesa a David. Vamos un momentito al Salmo 89 para que lo veamos más claro. Salmo 89 del versículo 27 en adelante. Voy a leer rápido porque el tiempo avanza. Estamos ahí. Pero esto que voy a leer es para dar un poquito de recorrido o darle un poquito de fondo a lo que intento de comunicar. Salmo 89.
y vamos a ver si llego a situarme. ¿Ustedes me están entendiendo? Sí. Gloria a Dios. Salmo 89, versículo 27. ¿Está allí? Este salmo lo escribe un hombre llamado Etán, Esraíta. Esto no lo escribe David. Ahora mira lo que dice este hombre. Salmo 89, versículo 27. 27. Dice, este Dios hablando, dice, yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. ¿Ustedes saben lo que significa que Dios diga yo pondré su trono como los días de los cielos? O sea, yo lo voy a poner a reinar y el tiempo de su gobierno va a ser como los días de los cielos. Eso lo está escribiendo este hombre. Porque así se transmitía la Torá, así se transmitía la revelación profética. Era también oral. Y esta gente cuando escribían, estaban al mismo tiempo escuchando el verbo. Y este hombre está escribiendo por el Espíritu, está hablando con Dios. Y le está diciendo a Dios lo que Dios ha dicho. Está hablando con Dios en base a la revelación que tiene de él. Y mira lo que dice. Mira lo que dice que dijo Dios. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mi juicio, y si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí. Como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Mira cómo iba a ser Jesucristo, un testigo fiel en el cielo, testificándole a Dios de todos nosotros. Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido y te has airado con él. Rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados. Me voy a parar un momentito y ya la vamos a seguir. ¿Ustedes saben qué es lo que me está diciendo? Israel está siendo invadida por Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque Israel desobedeció a Dios y Dios le advirtió. Y como no se sujetaron a la advertencia, vino el castigo. 70 años castigado en Babilonia y ahora viene Nabucodonosor y se apropia de todo. ¿Estáis entendiendo? Y en ese momento este hombre está escribiendo eso porque supuestamente él ha sido testigo de todo eso que ha pasado. Ha venido Nabucodonosor. Ha puesto a Joaquín como a Sedequías, después su Joaquín se rebelan todos. Nabucodonosor se los lleva allí, le saca los ojos y los mata. Y este hombre empieza a hablar con Dios. Y la conversación con Dios es este salmo. Y le está diciendo, si tú le has prometido a David que vendría uno y se sentaría en su silla y su reinado sería para siempre, si el pacto que tú estás diciendo aquí es, que es lo que se conoce en teología como el pacto incondicional. ¿Sabes lo que es un pacto incondicional? Un pacto incondicional es aquel que el que promete el pacto lo va a cumplir independientemente de lo que haga la otra parte. Eso es lo que se conoce el pacto incondicional en teología. Ese es el pacto que se celebró en el Calvario. Y este hombre está hablando con Dios y ha dicho, si tú has prometido esto, ahora viene este hombre, viene este pagano, nos arrasa, se lo lleva todo, nos deja aquí como cabaña de meloná. Estoy parafraseando, ¿vale? Y dice, y tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, has profanado su corona hasta la tierra. Mira cómo le habla Dios, dice, aportillaste todos sus vallados, has destruido su fortaleza, lo saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos. Está hablando del ungido, del ungido que es David.
y su descendencia. Dice, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios. Embotaste a sí mismo el filo de su espada y no lo levantaste en batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has cortado los días de su juventud, has cubierto su afrenta. Y le pregunta en el versículo 46, ahí voy ahora. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Llega una prueba y nos arrasa. Llega una prueba y se lo lleva todo. Y cuando se lo lleva todo, nadie se pone delante de Dios y le dice, pero tú has dicho. Y si tú has dicho y tu palabra es eterna y se tiene que cumplir, ¿hasta cuándo vamos a estar oprobio? Porque se tiene que levantar alguien, descendiente de David, que vuelva a llevar, ¿qué? El trono a su sitio. Porque tú tienes que reinar sobre nosotros como tú has prometido. Y le dice, ¿hasta cuándo, Señor? Va a venir este y se va a enseñorear de nosotros. Un pagano, un idólatra. Porque nos estás castigando. Pero le dice, ¿pero hasta cuándo? No tiene la desesperanza que dice, no, ¿a dónde está Dios? Dios ha desaparecido. Como hay mucha gente en la iglesia que dice eso. Cuando le vienen las pruebas. O con la boca chica dice, sí, pero después por atrás dice, ¿a dónde está Dios? Porque no tiene revelación ni se puede poner delante de Dios con propiedad y dice, no, un momentito, a mí la prueba me quiere llevar, pero tú has dicho. Entonces cuando le pregunta hasta cuándo, ¿sabéis lo que le está diciendo? Yo creo que tú vas a cumplir tu palabra. Simplemente te digo, ¿cuánto tiempo voy a seguir esperando? Que es donde la iglesia no se quiere fraguar en la revelación de Jesucristo. No hay profecía que se te pueda meter en el corazón a menos que no sea fraguada por esperar en Jesucristo para todo. La iglesia de los días de hoy lleva una vida de microondas. Que llegamos a la casa ahora y en 5 minutos tenemos ya preparado el sándwich, tenemos preparado la comida. Que no. Que para que tú conozcas a Jesucristo tú tienes que pasar por necesidad. Que en vez de irte a correr al árbol del conocimiento del bien y del mal y sentirte independiente de Dios, no, te tienes que quedar esperando en el árbol de la vida y decirle a Dios, tú has dicho que cuando yo tuviera hambre que te pidiera a ti. Tú has dicho que cuando yo estuviera enfermo que te pidiera a ti. Y yo estoy esperando. Simplemente estoy diciéndote hasta cuándo voy a seguir esperándote porque tú sabes que te estoy esperando. No he corrido ni para allá ni he corrido para acá. Te estoy diciendo solamente que me diga el tiempo cronos. ¿Cuándo será ese día? Que nos saques del oprobio. Y nuestros enemigos no nos avergüencen más diciendo ¿dónde está su Dios? ¿Ha creído en él? Que se encomiende ahora, que Dios lo salve, su Dios. Estoy aquí recibiendo el oprobio por haber creído tu palabra. Dice la Biblia que cuando Moisés ya era grande, que tenía 40 años, dice que prefirió irse con sus hermanos los hebreos, porque entendió su identidad. Antes que vivir en los deleites temporales del pecado, fue con sus hermanos los hebreos. Dice que prefirió llevar el vituperio de Cristo. Pero la iglesia de hoy no espera la profecía. Y todo el mundo corriendo para allá y para acá. Ahora te sana el médico y tú dices, gloria a Dios. No, gloria a Dios no. Me voy a preparar para ser un profesional, para tener una nómina, para tener un trabajo. Y después cuando lo tienes dice, gloria a Dios. No, gloria a Dios no, te la has currado tú. No hay testimonio vivo en tu verbo. Porque no has esperado en él. Este hombre estaba esperando en Dios. Y le reclamó a Dios. Y le dijo, ¿hasta cuándo este pagano se va a enseñorear de tu pueblo? Cuando tú fuiste el que prometiste que diste un pacto eterno. Firme a David. Tú no eres un Dios que promete y después no cumple. Cuando Jesucristo llegó al cielo, resucitado, ascendido y en gloria, entonces él recibió la revelación. Y ahí supo
cuándo sería el tiempo de su revelación. Y entonces que cogió a Juan y se le reveló y le dijo: Juan, escriba a las 7 iglesias porque yo ahora tengo la revelación. Cuando estaba en la tierra contigo no te pude decir otra cosa porque el Hijo no lo sabía, pero ahora mi Padre me lo ha revelado. ¿Hasta cuándo? Yo te voy a decir hasta cuándo. El Padre me ha dicho: siéntate aquí hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Después yo me voy a aparecer y me voy a revelar. Lo que ocurre es que la iglesia no se mueve en esa revelación. ¿Ustedes se acuerdan de cuando el pueblo de Dios llegó a la puerta de Jericó? Con aquella fortaleza impresionante que tenía aquellas murallas. Dios supuestamente le dio una estrategia a Josué, ¿no? ¿Qué hizo el pueblo? El pueblo desfiló en una procesión durante 7 días, dándole una vuelta. ¿Sí, correcto, verdad? Y el último día le dieron 7 vueltas. ¿Ustedes saben la forma en la que desfiló el pueblo? Y llevaban el arca a los levitas, ¿no? Cuando un rey, cuando un gobernante llega y toma dominio de otro lugar, se hace esa procesión, pero eso se hace ya cuando ya ha ganado y llega él en su silla y allí establece el reino y el gobierno y el dominio. Israel empezó a darle vueltas a Jericó como si ya lo hubiese conquistado, porque llevaban el arca de Jehová, simbolizando que aquí está nuestro rey, simbolizando a Jesucristo, este es nuestro rey, y Jericó va a ser nuestra. Pero ellos hicieron eso sin tener revelación, simplemente la obediencia es lo que hizo que las murallas se derribaran. Pero cuando el pueblo de Israel llegó a la tierra de Israel, que el encomendado para esa conquista era Josué, que hizo 3 campañas, no la conquistó entera. Hubieron parte que le tocaba allá cuando entraron, hubieron parte que le iba a tocar a sus familias, o sea, a los cabezas de familia y a los que estaban allí, pelear la zona en la que no habían conquistado. ¿Y ustedes saben cuál fue una de las zonas que no conquistó Josué? Jerusalén. No la conquistó. En aquel tiempo se llamaba Jebús. Y estaban allí los jebuseos. Entonces, cuando David empieza a reinar, es que él dice: el arca de Jehová no puede estar donde está. Hay que llevarla ¿a dónde? A su lugar. Empezó la revelación. ¿Ve? La revelación, cuando se mueve en ti, tienes que empezar a llevar las cosas a su lugar delante de Dios en oración y hablar con Dios conforme a lo que Dios ha dicho que tienen que ir las cosas. Y él quiso hacer de Jerusalén un centro de vida social, religiosa y política, todo en Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Y no podía el pueblo teniendo que ir a Silo a ofrecer cuando Jerusalén estaba ocupada todavía por jebuseos. Y David conquistó la ciudad. Y luego hizo el cortejo ¿de qué? De transportar el arca. De transportar el arca. Y cuando transportaban el arca, ustedes saben una cosa, cuando transportaban el arca, ¿cómo iba? El arca no iba como muchos piensan, que era esa urna de oro y la llevaban los levitas. El arca, cuando se transportaba, la tenían que tapar con pieles de tejón. Nadie podía mirar al arca en su sustancia. Los tejones son los animalitos estos que aparecen como bisones. Todas esas pieles se las ponían encima para recubrir el oro. Y los levitas tenían que ponerse siempre de espalda y echarle la piel de tejón, porque ni siquiera podían mirar el arca. Ese arca simbolizaba la gloria de Dios en Jesucristo. Jesucristo, mientras que estuvo aquí en carne, nadie pudo ver su gloria, porque él estaba en un cuerpo de pecado, en semejanza de pecado, a causa del pecado. Que es lo que David está simbolizando cuando lleva el arca. Está llevando a Cristo crucificado. Y él, como uno más, se quita como rey y se pone como un sacerdote más vestido de lino, danzando, llevando el arca de Dios. Y cuando llega a las puertas de Jerusalén, es donde está el salmo famoso y empieza a gritar: abríos
y levantad vuestras cabezas, oh puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. La revelación que tenía David de lo que iba a pasar cuando Jesucristo resucitara. Y en el cielo dice, ¿quién? ¿Quién es ese Rey de Gloria? Supuestamente el hombre ha sido expulsado de aquí, ya no tiene más parte. Y se escucha, Jehová de los ejércitos, el Rey de Gloria. Ahora viene hecho hombre. Y viene sin pieles de tejón. Porque viene glorificado. Ahora lo van a glorificar como hombre. Y se sentó a la diestra de Dios. Un hombre perfecto, glorificado con la gloria de Dios. Así está Jesucristo ahora. Y esa es la revelación que le está diciendo Jesucristo al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y la iglesia no está hablando con Dios en base a la revelación que el apóstol Juan le dio a las iglesias en Apocalipsis. Por eso nos podemos meter a estudiar todas las iglesias, podemos abrir los sellos, podemos traer las trompetas, podemos tocar lo que queramos. Como no vemos la revelación de Jesucristo. Tú y yo muchas veces vamos portando un arca que es la presencia de Dios y la gente nos ve como cuando veían el ataúd ese, el arca ese con pie de tejones. Dice la Biblia que nosotros muchas veces somos olor de muerte, pero para los que se pierden. Pero para los que se salvan dice que somos grato olor de vida. Porque esa gente tiene la revelación de lo que llevamos por dentro. El arca por dentro es la de oro, que simboliza la gloria de Dios. ¿Pero qué le estamos dando a la gente? ¿Grato olor de muerte? ¿Olor de muerte o grato olor de vida? Es conforme a la revelación que tengamos. Es conforme a la revelación que tengamos. Por eso yo antes de comenzar les he dicho a ustedes, yo tengo que hacer unas cosas ahora y tengo que hablar con Dios en este orden en el que estoy compartiendo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo Juan las cosas que han de suceder pronto. Si Dios te da una revelación, acércate a Él conforme a esa revelación y añade fe, porque para eso te la da. Dice la Biblia que Israel, de los más de ellos, no se agradó a Dios y quedaron postrados en el desierto. Dice, porque escucharon la palabra, pero no la añadieron, no la acompañaron de fe. A Dios le agrada que vengamos a su presencia y le empecemos a reclamar conforme a lo que Él ha dicho que va a hacer. Porque solamente los que empujan delante de Dios a través de la revelación de la profecía son los que destapan la herencia. Y arrebatan. El reino de los cielos se hace fuerte. Solamente los valientes, los que se atreven, son los que arrebatan la bendición. David trae el arca a Jerusalén como un cantor más. No venía ni como rey, porque venía dándole el igual a Cristo como rey, cubierta de pieles de animales de tejón y oro por dentro. Por eso cuando dice ¿hasta cuándo? Nosotros hoy estamos obligados a decirle a Dios ¿hasta cuándo? No estamos para hablarle al mundo de la vacuna, no estamos para hablarle al mundo de la Agenda 2030, no estamos para hablarle al mundo de la conspiración, estamos para hablarle al mundo de la revelación de Jesucristo. Para eso estamos. Para eso estamos. Lo otro hay que dejárselo a los que no tienen el Espíritu. Gente que se huele algo pero no puede tener más revelación porque no tiene el Espíritu. Y yo me podré identificar con ellos en cierto renglón, en cierto orden y en cierto momento, pero ya está. Esto va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y Dios se la entregó a su iglesia. Por eso que la profecía, el espíritu de la profecía es el que tiene el testimonio de Jesús.
toda profecía que no revela a Jesucristo viene de un lugar dudoso. Y nosotros estamos obligados, hermano, de verdad, a meternos con Dios. Pero meternos de verdad, Daniel empezó a orar, mira. Ya con esto acabo. Daniel empezó a orar. Y la respuesta vino 21 días después. A él le llega 21 días después. Del cielo sale desde el mismo momento en el que humilla su corazón. Porque las tinieblas se oponen a que tú tengas la revelación de Jesucristo. Y son muchos los que en esa espera de 21 días, entiende 21 días, en esa espera han dicho, bueno, pues será otra cosa, será que es por aquí, será que es por allí, será esto, será lo otro, y ya han cogido y se han olvidado. ¿Será que es que esto es así? ¿Será que es que esto es de otra forma? ¿Será que? ¿Ves? Y ya han dado parte a la duda. Y se han olvidado de la promesa y del pacto firme que Dios ha hecho. ¿Cuántos estarán reclamando ahora mismito el pacto realmente delante de Dios? Reclamándolo de verdad. Con propiedad, con sentimiento desde adentro a Dios, sabiendo que Él es real y que Él ha dicho y que sufre en su corazón cuando ve cómo está la iglesia. ¿A cuánto les está doliendo en su corazón verdaderamente el estado en el que está la iglesia? Por eso Dios tuvo que enviar a Nehemías a restaurar Jerusalén. Porque fue un hombre que se dolió en su corazón cuando se enteró cómo estaba Jerusalén. Vamos a una oración. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Te ruego que tú metas esto en nuestros corazones por el Espíritu. Tu palabra que es verbo, Señor, y tu palabra que es vida, y tu palabra que es luz, Señor, alumbre como una antorcha en nuestras vidas, Señor. Y que el testimonio de Jesús sea el espíritu de la profecía en cada uno de nosotros. Si tú le dijiste a Juan que las cosas que habrían de suceder pronto, Dios mío, se las revelaste a él 2000 años después, queremos, Dios mío, entrar a esta revelación, Dios mío, ya. Y si tú nos la entregas, Dios mío, danos capacidad para ser fieles y entregarle la revelación a este mundo, Señor. Queremos revelar a Cristo, Padre. Humildemente te lo pedimos, como seguidores tuyos y discípulos, Señor, que tú nos ayudes en esta hora, Padre. Bendice a cada hermano y a los que no pudieron venir por cualquier motivo. Te damos gracias y seguiremos esperando en ti ahora y siempre en el nombre de Jesús. Amén.